mañana con 22 minutos. Graciela Biesí se encuentra en el Brasil, siguiendo de cerca los interrogatorios y tuitea, me imagino, a medida que le van también proporcionando la información. Fuentes adentro debe tener. Hay muchos abogados de diversas partes, así que justamente nos va soltando la información en tiempo real. Sigan su cuenta de Twitter, ¿no? @gvillasís. Y va contando justamente lo que está declarando Jorge Barata en tiempo real. Estamos en la línea con el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu para hablar sobre toda esta información que nos ha llegado desde el día de ayer y que, repito, continuará llegando hasta el día viernes. Vamos a volver en cualquier momento. Ahorita lo vamos a tener a Julio Arbizu. Juan Lambarri, cuando lo había dicho, no es un director de Graña y Montero, sino era justamente un tema de ingeniería, ¿no? Aquí justamente tenía el comunicado y claro, como todo, es tratar de personalizar todo en algunos funcionarios y decir que finalmente la empresa no tenía nada que ver. Por eso genera esa indignación. Por eso dice, o sea, claro, Barata, Odebrecht finalmente ya firmó un acuerdo de colaboración y acá las peruanas, las que constantemente dicen, ay, somos las empresas peruanas, no pudimos dejar sin trabajo a tanta gente, lo niega. O sea, simplemente se surren todos nosotros. Nos agarre pelotudos Graña y Montero y su directorio. Eso es lo que hay que decirlo. El señor Bertel, señor Abusada, ahí siguen finalmente otros directores también, están los representantes de AFP, es una locura por donde se le mire, pero bueno, hay que decir también que la verdad no tiene ningún mérito, pero Jorge Muñoz se tira para atrás y dice que finalmente, ¿qué puede haber cambiado para que Muñoz se tire para atrás y diga que ya no va la declaración de Barata? Por favor, Muñoz, bien difícil finalmente, pero bueno, enhorabuena, ¿no? Que se rectifique en ese tema que no tenía ni pies ni cabeza. Julio Arbizu, muy buenos días. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, encantado. Julio, a ver, ¿cómo analizas toda esta catarata, ¿no? Esta cantidad de información? Sobre todo me quiero centrar inicialmente, Julio, en la figura de lavado de activos, que es un poquito la figura en la cual quiere hacer encajar la Fiscalía el tema de todos los aportes. Mi pregunta es esta, digamos, y a igual razón, igual derecho, ¿todas se pueden finalmente encajar dentro de la figura de lavado de activos o hay algunos casos completamente distintos a otros de, por ejemplo, la cantidad que se recibió y qué se hizo con ese dinero? En algunos casos vemos que efectivamente Lourdes Flores puede no haber sabido que esa plata ingresó y por otro lado tenemos un dinero que no se gastó todo en la campaña y que finalmente terminó en manos, por ejemplo, de la familia. Quizá podría ser el caso de Ollantumal y Nadine Heredia. Explícanos eso, por favor, lavado de activos y aporte de campaña. Sí, buen punto, Cristian. Creo que ese es el centro, o va a ser el centro de la actividad probatoria del Ministerio Público en los próximos meses en relación a las imputaciones por lavado de activos relacionadas con el aporte de campaña. Bueno, ahora sabemos que, lo sabíamos antes en verdad, pero a partir de las declaraciones de Barata podemos corroborar que prácticamente todos los partidos políticos o agrupaciones políticas que tenían a sus líderes participando en las últimas elecciones, en las dos últimas elecciones, y que tenían alguna posibilidad de llegar a la presidencia, recibieron dinero de Odebrecht. Lo que va a tener que pasar aquí son dos cosas. Primero, obviamente va a haber que demostrar que estas personas, quienes recibieron el dinero, quienes fueron beneficiarios del dinero, sabían del origen ilícito o razonablemente podían saberlo, ¿no? Y en segundo lugar, va a haber que probar también efectivamente el origen ilícito, el origen mismo ilícito de esos fondos. Ya se adelantan algunas hipótesis en el sentido de que incluso podría eventualmente el delito fuente de estos delitos ser también un delito o delitos tributarios. Entonces yo creo que más allá de los hechos y de cómo estos se vinculan a estas personas que están siendo investigadas, la labor probatoria del Ministerio Público va a tener que ser muy fuerte para llegar de acá a un tiempo, hasta cuando duren las investigaciones, a sentencias condenatorias firmes. ¿Te parece entonces que, claro, cada caso finalmente va a tener que revisarse de manera individual? O sea, es distinto un aporte que por ahí no sabemos si es que lo recibió directamente una persona
como por ejemplo planteaba el caso de Nadine, se habla que mucho dinero, pero que finalmente ese dinero no se utilizó del todo en la campaña y finalmente llegó a la familia a través de uno. O sea, cada caso es particular. No es que si en uno se declara que no hay delito de lavado de activos, esto se aplica para todos. No, efectivamente cada caso tiene singularidades diversas, no necesariamente la manera en que se gastó el dinero, que puede no ser necesariamente relevante para la imputación o para la calificación del delito, pero sí la forma de la entrega, el conocimiento de cada persona respecto de el origen de la ilicitud de los fondos, la cercanía, el contacto, todo eso va a tener que ser analizado en cada caso de manera muy particular por el Ministerio Público. Correcto. ¿Cambia en algo la figura, y hablo en el caso de Susana Villarán, porque claro, ella recibe para la revocatoria, pero en ese caso ella era alcaldesa de Lima? Es decir, en los otros casos son candidaturas, pero en el caso de la alcaldía, del alcalde, de la alcaldesa en ese momento, Susana Villarán, ella tenía esa función. ¿Es distinta esa figura o se puede también considerar como aporte de campaña? Explícame eso, si es que algunos dicen, no, esto es una coima de alguna manera disfrazada. Exacto, es muy importante esa distinción, porque en el caso de aquellas personas, aquellos imputados o investigados que fueron o que tuvieron un cargo público al momento de recibir el dinero o antes inclusive, aquí podríamos estar hablando de algunos actos, no actos preparatorios, sino parte de íter de comisión de delito de algún delito de tipo colusorio, de colusión o simplemente cohecho, ¿no? Que quiere decir básicamente la entrega de un pago para poder beneficiarse después con licitaciones, o directamente un pago por haber sido beneficiado por esas concesiones. Estoy hablando, por supuesto, de la señora Villarán, pero también del señor García, por supuesto del señor Toledo, eventualmente del señor Kuczynski, ¿no es cierto? En esos casos habrá, y nuevamente aquí esta es responsabilidad del Ministerio Público, una intensa actividad probatoria para determinar si en esos casos el aporte de campaña era solamente aporte de campaña o era más bien una, como tú bien lo has dicho, una coima o un dinero previsto para obtener algún tipo de beneficio. Deberíamos exigir ahora, Julio, con la información que va llegando, ¿no? Y además con la prueba documentaria, ¿no?, que pone además la empresa Odebrecht, acusaciones fiscales. Sí, yo creo que vamos a... ahora, hay que ver cuáles son los casos que ya están en investigación preparatoria, ¿no es cierto? La mayoría de casos todavía están en instancia preliminar, es decir, ni siquiera se ha abierto un proceso penal formalmente en contra de algunas de estas personas, de algunos de estos imputados. Lo que deberíamos exigir en todos los casos ya es la formalización de la investigación preparatoria. Creo que hay elementos, me parece que en todos los casos para que eso ocurra, y eventualmente en los casos que ya están avanzados, como por ejemplo el caso de Humala y la señora Heredia, sí una acusación que nos lleve ya con certeza a una pronta condena eventualmente, o por lo menos el hallazgo de responsabilidad penal de algunos de estos imputados. Julio, quisiera analizar un poquito cuál puede ser la estrategia detrás de Graña y Montero de este tema de hacerse el muertito, ¿no? Construyen una línea, hay que decirlo, imaginaria, falaz, ¿no?, entre una gestión anterior y la actual, y dicen, no tenemos información de que la anterior, como si fuese, ¿no?, un nuevo inicio, pero me parece que tendríamos que de alguna manera desarmar cuál es la estrategia, es decir, solamente pagar una reparación y continuar la vida como si nada hubiese pasado. Buscan la prescripción de los delitos y de manera personal la empresa no quiere reconocer ninguna culpa. ¿Cuál es la estrategia para que digan constantemente el mismo comunicado? Hace 6 veces que han sacado comunicados, dicen exactamente lo mismo. ¿Cuál puede ser la estrategia, Julio? Sí, básicamente me parece que a todas luces la estrategia es... ¿La prescripción? Pensar, primero, no sé si necesariamente la prescripción, digamos, esto va a ser... hay que recordar que aquí hay delitos que tienen penas que no van a prescribir prontamente, ¿no es cierto? Yo creo que más bien hay una especie de intención de deslindar conjeturas anteriores, suponiendo que aquí no hay responsabilidad de la empresa cuando sí la hay, ¿no? Y creo que están equivocando la estrategia en la medida en que ya tienen, por ejemplo, digamos, lo que ha ocurrido con Odebrecht,
en el mismo sentido, es decir, Graña y Montero, ¿cierto?, que fue una consorciada de Odebrecht, que ganó licitaciones con Odebrecht, que pagó coimas igual que lo hizo Odebrecht, sin embargo, no tiene ningún tipo de responsabilidad o quiere eludirlas todas, cuando Odebrecht, evidentemente, ¿no es cierto?, está asumiendo una serie de responsabilidades, está asumiendo el pago de una eventual reparación civil y está asumiendo además la necesidad de la justicia peruana de informarse de parte de sus funcionarios, reconociendo la comisión de delitos de qué fue lo que pasó. Correcto. Yo creo que lo que le cabe a Graña y Montero, y esto lo he dicho yo no solamente en declaraciones públicas, sino se me ha preguntado directamente por la empresa, en sondeos de opinión pagados por la empresa, lo voy a decir, es que la empresa tiene que someterse a la justicia, y someterse a la justicia también supone, ¿no es cierto?, acogerse eventualmente a un esquema de colaboración eficaz que diga a quién se le pagó, cómo se le pagó, cuáles fueron los contratos en los que intervino y donde se solicitó coimas, y que esto se sepa de una vez por todas. Correcto, Julio, pero ¿no debería haber una especie de plazo final? Porque claro, qué fácil es a medida que me van encontrando, bueno, ya, ok, intenté correrme, no pude, y ahora sí me acojo a la colaboración y finalmente no me salvo de varios temas y pago únicamente mi platito. O sea, tiene que haber una sanción al decir, oye, maestro, tú no has tenido ninguna intención de confesar inicialmente, no has querido participar, te has zurrado en toda la opinión pública peruana, te has zurrado en la justicia. O sea, tendría que haber alguna sanción, salvo que no finalmente vaya a ser tan fácil decir, bueno, ahora sí quiero colaboración eficaz y me allano. O sea, el Ministerio Público tendría que ser un poco duro con ese tema, porque si ya no necesita la colaboración de Graña y Montero, pues que le caigan todas las sanciones, porque nos sigue tonteando. Absolutamente. Uno de los bemoles, Cristian, para que eso ocurra es que la legislación penal peruana sobre responsabilidad de personas jurídicas, responsabilidad penal de personas jurídicas es todavía muy vaga, muy escasa, muy acotada, ¿no? Sin embargo, creo yo que eventualmente estas personas o las representantes de esta empresa no se van a poder acoger a la colaboración eficaz en cualquier momento del proceso. Es decir, hay que recordar que la colaboración eficaz está sometida a criterios de veracidad en primer lugar, pero también de oportunidad. Correcto. Si la empresa quisiera acogerse a la colaboración eficaz para contar cosas que la Fiscalía ya sabe, piña, ya fue. Ningún sentido. Exacto, ningún sentido. Y allí habrá que seguir con los procesos, seguir hasta llegar a una condena en contra de la propia empresa, que puede ser incluso la misma disolución. Correcto. Julio Arbizu, un placer como siempre, maestro. Un abrazo. Qué ocurrencia, Cristian. Hasta luego. Un abrazo también. 9 de la mañana con 35 minutos, una breve pausa y regresamos. No se muevan.